mochila de media alta capacidad con pequeños detalles diferenciales. Por 120 euros de precio, un peso de 235 gramos y una capacidad de 8 litros, la Dynafit Alpine 8 es una mochila con múltiples bolsillos que te dará soluciones para todo tipo de salidas. Aquí tenemos esta Alpine de Dynafit, una mochila de 8 litros, como os he dicho, por lo tanto una mochila que situamos allí en el medio hacia alta capacidad, yo diría, con lo que tenemos hoy en día en cuanto a mochilas, pero sobre todo en lo que tenemos en cuanto a material, que al ser material pues cada vez más ligero, más minimalista, que ocupa menos espacio, pues con menos mochila, con menos volumen, podremos evidentemente hacer más horas, podremos hacer carreras más largas, podremos hacer al final una ultra sin problema con una mochila de 8 litros. Pero sí que es cierto que es una mochila que al ser tipo chaleco, muy ajustadita, pues si no la llenas, si no vas a tope, si no ocupas los 8 litros, también es una mochila que te puede servir para la tirada del domingo de 3 horas, de 2 horas, que básicamente necesites pues hidratación, una manta térmica y un cortavientos o una membrana impermeable. Tendremos una mochila que no nos va a penalizar excesivamente, por lo tanto es una de las primeras cosas que destacaríamos de esta Alpine 8, su versatilidad, ¿vale? Mochila con un gran espacio en la parte trasera, parte delantera con sistema de hidratación incorporado, que luego veremos, 500 mililitros en cada soft, también tiene opción en la parte trasera para llevar hidratación. Vamos a verla un poquito por partes, como os he dicho. Primero, un gran bolsillo en toda esta zona trasera, se puede acceder de dos maneras. Parte superior con una cremallera horizontal muy ancha realmente, que sí que es cierto que puesta no será la manera de entrar en este bolsillo porque ya veis que queda bien ajustadito y por muy ancha que sea la mochila y el material sea elástico, sí que la cremallera deja reducido el espacio, pero sí que es cierto que si cuando nos la quitemos en un avituallamiento o antes de salir, será una manera fácil de acceder a este bolsillo. Pero si no podemos acceder por aquí, ¿por dónde podremos acceder? Por este cremallera trasera que nos da acceso a todo el bolsillo. Puedo subir hasta arriba, mirad aquí cómo salen mis dedos y nos facilitará realmente ese sí, el acceso incluso en carrera. Voy corriendo, sé que aquí tengo la membrana, está empezando a llover, la saco sin ningún problema en esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué meteríamos aquí? Pues evidentemente lo más grande, más voluminoso y las cosas que aunque tengamos acceso, pues que a priori no vayamos a utilizar o no queramos utilizar, pues ahora sí, ahora lo guardo, ahora lo vuelvo a sacar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir metiendo cositas, por ejemplo unas mallas, ¿vale? Unas mallas largas, si nos lo piden en material obligatorio. Lo que digo siempre, en el material que vamos metiendo aquí no es ni mucho menos de lo más minimalista del mercado y veréis que cabe sin problema, ¿eh? Mirad las mallas, no están ni bien plegadas, ocupan bastante espacio, las voy a meter por este bolsillo de cremallera de aquí y las dejaremos aquí en el fondo, ¿vale? Cerraremos el bolsillo. ¿Qué más? Pues una membrana, también una membrana bastante grande, la voy a meter por la parte superior de la mochila para que veáis cómo vamos rellenando sin problema esta Alpine 8. El material es elástico, esto nos facilita, nos aumenta la capacidad sin duda de la mochila. ¿Qué más podríamos llevar? Pues una segunda capa térmica, manga larga, que otra vez más os digo que es bastante gruesa, no es muy minimalista. En este caso vamos a aprovechar otro bolsillo, igual que teníamos aquí esta cremallera, por aquí también tenemos una cremallera de fácil acceso durante carrera, pero es una capa más superior y es otra capa que no es el mismo compartimiento, ¿vale? Sí que ocupa el mismo espacio, podríamos decir, por lo tanto tendremos que vigilar, ¿vale? Evidentemente esto no es infinito y en este tipo de mochilas elásticas vigilar a la hora de rellenar los bolsillos. Ya tenemos segunda capa larga de pantalón, segunda capa de camiseta, membrana impermeable, aquí también podríamos meter evidentemente manta térmica y otros detalles. Detalle que incorpora, ya os he dicho que tiene la posibilidad de incorporar bolsa de hidratación, no viene incluida, pero tenemos aquí esto, y uno de esos detalles diferenciales o no tan habituales en otras marcas. ¿Veis este bolsillo? En el bolsillo principal tenemos un bolsillo interno que ya habíamos visto en Dynafit, ¿vale? Que tiene distintas peculiaridades. Uno, que es estanco, ¿vale? Es un plástico ideal para guardar el móvil. Tenemos aquí esta cremallera, cogeríamos el móvil, lo meteríamos
por aquí. Sí que es cierto que si bien el bolsillo es bastante grande, mirar cómo que cabe, la cremallera es un poco más reducida, por lo tanto, en función del tamaño de vuestro móvil, mi móvil no es pequeño, tampoco no es el más grande del mercado y me ha entrado, pero se tendrá que vigilar. Y esto nos protegerá el móvil. También aquí podremos meter billetes, podremos meter el DNI, todos esos artículos que no queramos que se pierda, cremallera, y que no queramos que se moje, ¿vale? Además, en esta ocasión se puede quitar si... no vas a hacer la carrera, vas a hacer la salida el fin de semana, no vas a estar muchas horas, sabes que no va a llover de ningún modo, pues lo quitas, lo dejas en casa y sin ningún problema. Y finalmente, en la parte trasera, aquí será un poco difícil, lo tendría que quitar, pero bueno, tenemos instrucciones de emergencia, cómo actuar en caso de accidente, ¿vale? Teléfono, etcétera. Una tontería podríamos decir, pero que te puede servir, ¿vale? Te puede salvar en caso de emergencia. Ahora, a la hora de meter, sí que es un poco difícil si no quitamos la mochila, ¿veis? El móvil lo tendríamos que meter directamente, lo he puesto, además esta mochila es más bien pequeña, el maniquí es más bien grande, pero mira, aquí ha entrado. Cerramos cremallera y ya tenemos parte trasera bien protegidos con gran parte del material. Vamos a la zona delantera, como os he dicho, hidratación. 500 mililitros con dos soft de 500 fabricados por Hydrapak, ¿vale? Tenemos aquí bolsillos grandes para el soft con una goma para evitar que se nos baje. Sí que es cierto que hemos notado en carrera que si no llevamos estos bolsillos de encima con algo, tienen tendencia a ir bajando los dos soft. Evidentemente, dependerá de cómo sea vuestro cuerpo, etcétera, pero si llevamos algo de material aquí, siempre iremos algo mejor. Bolsillo aquí que no tiene cremallera, simplemente es una goma para guardar alguna pequeña cosa. Yo creo que es útil también para guardar envoltorios de nutrición, vigilar eso sí que no se os caiga, y aquí tenemos el silbato, que muchas veces es obligatorio. Aquí sí que tenemos el mismo bolsillo, pero ya con cremallera. Y luego dos bolsillos muy grandes, como os decía aquí, que van por encima del soft y van hacia el lateral, este caso sin cremallera, este con cremallera. Aquí ideal para guardar, pues por ejemplo, nutrición. Tengo aquí dos barritas, las vamos a meter sin problema. Podríamos realmente rellenar, mirad, las dos barritas se quedan aquí, ¿vale? Tengo sales minerales, también lo podríamos meter en este otro, geles, etcétera. Todo este tipo de nutrición aquí iría sin problema. Y luego también tenemos bolsillos en los laterales que lo he guardado para un tubular y el otro pues para un frontal, que como veis tampoco es muy pequeño, pues lo meteré en el otro lado. Evidentemente esto cada uno tiene que ir jugando donde no le moleste menos, donde se adapte mejor, y en función de la carrera pues guardarás una cosa u otra si lo quieres tener más a mano o menos. Y finalmente, sistema portapalos. A priori la mochila la recibimos y en uno de los bolsillos veremos que nos trae 3 gomas de este estilo. Veis que aquí ya tengo 2 puestas, ahora pondremos la tercera. Y es que tenemos 3 sistemas distintos de llevar los palos. El primero, si metemos una de estas gomas aquí, la otra en el otro lado igual, y podremos meter el palo, cogeré aquí un palo, meteríamos el palo en esta zona superior y con este tirador de sujeción por debajo, ¿vale? Los palos separados y más en la parte delantera. Luego en la parte trasera podríamos hacer lo mismo, meter la goma en estos tiradores de aquí y poner los palos en forma de V, ¿vale? De la zona lateral hasta aquí en el medio, y finalmente la opción que ahora os enseñaré es con los palos aquí en la parte inferior, metiendo las 3 gomas en estos tiradores que tiene. Esto otra vez en función de cómo seas tú, de lo que lleves, etcétera, te gustará más una u otra. Nosotras, la que nos ha gustado más en carrera es esta, la delantera, pero ya os digo, si quizá no llevamos tanto volumen como ahora aquí, pues quizá la forma de V va mejor, etcétera. Para ponerlo, pues cogemos la goma, la metemos aquí en estas tiras que ya lleva incorporada, fácil, y luego metemos los palos. Cojo los 2 palos, tenemos una triple goma para que vaya más seguro, seguramente con 2 ya lo podríamos hacer, pero en este caso pues nos va a quedar más seguro, más fijo, ¿vale? Metemos aquí el último y pues ahora solo quedaría ajustar, ya que el tirador tiene esta extra de seguridad para llevar pues los palos aquí, en este caso en la parte trasera. Como os digo, tendremos
distintas opciones. Como os he dicho al principio, múltiples soluciones, muchos bolsillos, mucha capacidad. Vamos a ver ahora el sistema de ajuste de esta Dynafit Alpine 8. Como os he dicho, tenemos aquí unas gomas similares a los que nos llevan los palos, pero en la parte delantera. Esta goma nos deja bastante juego porque, primero, la fijaremos en un lateral. Por un lado, va fija, que podremos cambiar evidentemente en carrera, pero es un poco laborioso. Esta quedaría fija, pero esta sí que nos da juego y la podremos subir, bajar, mover en función de lo que mejor nos vaya. Y luego en el otro lado fijamos esta, incluso podemos fijar una y decir, vale, pues esta para acabar de sujetar la bajo aquí, la subo aquí, ¿vale? Y tendremos esto por dos con este doble tirador. Luego por la parte trasera no tiene ajustes, ¿vale? Tenemos tres tallas que son XS, S, otra talla es ML y otra es XL. ¿Y por qué tiene este juego, esta variedad? Por estas gomas de aquí, que son distintas de las de los palos. Tenemos una aquí en este lateral y otra aquí, que esto lo apretamos y lo que hace es ajustar toda la zona lateral. Y esto la verdad que yo creo que se agradece y le da un muy buen fit a la mochila para ajustarse a cada cuerpo. Voy a quitar la mochila y me la voy a poner para que veáis cómo queda la mochila puesta con todo el material en el interior, y aprovecho para enseñaros pues un poco el interior de la mochila, ¿vale? Fijaros este material, un material que busca ese equilibrio de resistencia, realmente se ve, es resistente, es duradero, a la vez que busca tener buena transpirabilidad, ¿vale? Facilitar que no se quede toda la espalda empapada, etcétera. Tenemos en el interior del bolsillo, se ve por el interior, un poco de refuerzo en la zona interna de la mochila. Me pongo la Dynafit Alpine 8 aquí y lo que os decía, evidentemente aquí el soft no va lleno, no, es el que he quitado antes y no está sujeto, y podríamos, para cerrar la mochila, pongo aquí y me lo aseguro por el otro tirador, y esta de aquí, pues mira, lo voy a hacer al revés, ya lo tengo puesto y veis cómo queda sujeto. Y aquí lo que os decía, en los laterales me podría acabar de apretar en función pues de la carga que lleve y de lo que lleve yo puesto. No será lo mismo si voy con una sola camiseta que si voy con la membrana puesta, si me pongo la membrana por encima, etcétera. Sistema de ajuste realmente con un fit que deja muy bien ajustada la carga en tu cuerpo y notas todo en uno. La Dynafit Alpine 8 en definitiva es una propuesta yo creo que muy interesante de la casa alpina Dynafit, que te da versatilidad en cuanto a capacidad, te servirá perfectamente para la mayoría de carreras, aunque sean de larga distancia, que ya no requieren un cierto material obligatorio porque tenemos mucho espacio en la parte trasera, bolsillos distintos para repartir la carga entre detrás, delante y los laterales, y que no son de muy difícil acceso. Sí que es cierto, evidentemente, que una carga grande en la parte trasera suele ser dificultosa, pero este bolsillo nos dará realmente mucho juego para incluso poder quitar cosas de detrás en la propia carrera. Distintos sistemas de llevar los palos, posibilidad de hidratación delantera que ya viene incluida y también hidratación trasera, y en definitiva pues todo lo que buscas en una mochila para una ultra, para una carrera de trail running, lo tenemos esta Dynafit Alpine 8, y con estos detallitos, bolsa estanca, con instrucciones de emergencia y distintas posibilidades, silbato incluido, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos probado esta Dynafit Alpine 8, os dejamos aquí en la descripción la review de trailrunningreview.com, donde podréis ver toda nuestra prueba, os contamos más detalles que hemos visto en carrera, durabilidad, pros, contras, en definitiva, todo lo que queráis saber de la mochila lo encontraréis allí. Muchas gracias y hasta la próxima.